Bueno, profe, ¿cómo andan? Nosotros somos el grupo 3 y acá vamos a presentar el TP7 sobre control de fuentes conmutadas. Primero vamos a hablar sobre una pequeña introducción y un pequeño marco teórico eh, sobre lo que vamos a hacer este trabajo. Básicamente haremos el control de la fuente back y back boost mediante el modelo matemático promediados y el espacio de estado. Eh, A partir de este, vamos a sacar una función de transferencia de cada una de nuestras fuentes conmutadas y aplicaremos a partir de sus parámetros, también parásitos teniendo en cuenta ellos, una función de transferencia con la que trabajaremos para hacer nuestro compensador, que luego aplicaremos con un lazo de realimentación para poder controlar parámetros, que acá tenemos nuestra función, el parámetro de tensión de salida con respecto al duty cycle de entrada de conmutación. Primeramente tenemos nuestra función de transferencia de la fuente back. Aquí tenemos el circuito que vamos a implementar, que tiene en cuenta los componentes parásitos de nuestra inductancia y la resistencia serie equivalente de la capacitancia. Y bueno, nuestra resistencia, el conmutador, el transistor, y la fuente de voltaje de entrada. Y el diodo. Después de un desarrollo matemático que no ahondaremos en el tema porque es muy largo, llegamos a la función de transferencia de nuestra fuente, que presenta un doble polo en el denominador y un cero en el semiplano izquierdo en el numerador. Este cero en el semiplano izquierdo es debido a la resistencia serie equivalente que hablábamos del capacitor, que nos otorga un adelanto de fase de 90 grados y destina la caída de la ganancia de menos 40 dB por década a menos 20 dB por década. Luego tenemos la función de transferencia de la fuente back boost, que presenta este circuito, que también tenemos en cuenta los componentes parásitos, y hay que tener en cuenta que la tensión de salida, en este caso, es con signo inverso a la tensión de entrada de la fuente. Luego, en desarrollo matemático, también llegamos a la función de transferencia, que sería la siguiente, un poco más larga y más compleja, con varios parámetros K, que son determinados por los componentes que elijamos. Bueno, ahora vamos a presentar los tipos de compensadores que vamos a usar, que son el tipo 2 y el tipo 3. Bueno, pásame. Para armar los compensadores, tenemos el método muy famoso, que es el método por el factor K, por el cual podemos armar estos dos tipos de compensadores. El compensador lo vamos a ubicar previo a la fuente back en el diagrama de bloques, y luego cerraremos el lazo de la fuente back para ver cómo se comporta y si ha mejorado su respuesta en frecuencia y respuesta temporal. Tenemos, bueno, estos dos tipos de compensadores. Para el caso del compensador tipo 2, es un compensador que tiene un integrador para mejorar el error estacionario. Y tenemos, claro, para cambiar el tipo de sistema a un sistema tipo 0, tipo 1, perdón, y tenemos un 0 y un polo. Después, por el lado del compensador tipo 3, es muy parecido, también tenemos un integrador, y tenemos esta vez dos ceros y dos polos, pero usualmente estos ceros son iguales y estos polos también son iguales. Se colocan muy juntos. Sí, muy juntos o directamente de multiplicidad 2. Y acá tenemos un diagrama esquemático y el diagrama de Bode, como respondería el compensador tipo 2 y el compensador tipo 3. Ahí podemos ver en el tipo 2, que tiene, bueno, primero empieza con el polo en el origen, entonces va bajando al principio, después se estanca por el 0 y después vuelve a bajar por el polo, y del otro podemos ver que también empieza bajando, después empieza a aumentar porque es el 0 doble, claro, y después baja de golpe porque el polo doble. Ahí se puede ver lo que se ve en el polo. Y acá tenemos, bueno, un gráfico que es un resumen de cómo varía el factor K, que luego vamos a calcularlo analíticamente, pero este gráfico resume muy bien, en base al tipo del compensador y el aumento de fase requerido, qué factor K utilizar y bueno, en qué tipo de compensador es válido
para ese aumento de fase. Si el aumento de fase supera los 90 grados, Incluso tipo 3. ya tenemos que usar el tipo 3. Y bueno, y acá por último, sobre sincronización PID, acá lo que hay que destacar es solamente la función de transferencia del compensador con las constantes KP, KI y KD, que esto es importante porque luego para la fuente Backus vamos a utilizar este tipo de compensador. Muy bien. Ahora repasamos un poquito las consignas de este trabajo práctico. Ahora repasamos un poquito las consignas de este trabajo práctico. Acá establece cuánto va a ser la atención. Acá tenemos que hacer el control de dos fuentes. Primero de una fuente conmutada back y después de una back boost. Primero vamos a hacer de la back, así que especificamos bien todos los parámetros. Tenemos una tensión de entrada de 10 volts, nuestra salida tiene que ser de 5 volts, un voltaje rifle de 100 milivolts, después una carga resistiva de 2,5 y de 5 ohm, y bueno, después estos parámetros que son más propios de los componentes paradas y todo esto. Otra cosa importante es la frecuencia de cruce propuesta, que va a ser de 10 kHz, cuando la frecuencia de conmutación es de 100 kHz, o sea, 10 veces menos. Ahora vamos a bajar. Muy bien, primero tenemos la fuente conmutada back. Acá lo que se hizo para obtener la función de transferencia ya numérica, se cargaron todos los valores de esos que acabamos de leer en el MATLAB y se hizo con la TF una función de transferencia en base a todos estos. En base a la fórmula que habíamos puesto al principio en el marco teórico, simplemente se escribió acá, pusieron los valores de todos esos componentes y bueno, nos terminó dando esto. Bueno, acá presentamos un gráfico Bode de la respuesta de la respuesta en frecuencia de la fuente. Podemos ver que representa justamente la función de transferencia que habíamos visto antes. Acá tenemos la frecuencia de cruce y se puede ver que tenemos una magnitud de menos 15,4 acá. O sea que antes de llegar a 180, aunque en realidad esta nunca llega, así que podemos decir que va a ser un sistema completamente estable en todo momento. Sin embargo, como nos pedía un margen de fase, creo que de 60 grados, si no me equivoco. Sí, lo establecimos nosotros más abajo, no está en las consignas, pero es un requerimiento más abajo. Entonces, como lo habíamos establecido, bueno, también tenemos que hacer la frecuencia de cruce que dé el 0 de B, por lo que ya en un principio habría que amplificar más al input. Pero bueno, además para el margen de fase, vamos a tirar para arriba también. Bueno, acá de este gráfico sacamos estos dos valores que son los más importantes, donde estamos parados actualmente en la frecuencia de cruce. Serían menos 15,4 dB en cuanto a magnitud y menos 152 grados en cuanto a fase. Acá los anotamos. Bueno, acá están más específicos. Ahí solo se puede ver hasta cierto punto. Nada, lo pasamos a veces. Después calculamos... ¿Cómo va a ser la ganancia del compensador? Esta va a ser la ganancia que tenemos que tener, sí. Después buscamos el ángulo que hay que agregarle con el compensador. Entonces hacemos la fórmula que se usa siempre, con el margen de fase, le restamos el ángulo que tenemos actualmente y le restamos 90 grados. Y en base a esto, que nos da un ángulo mayor a 90 grados, elegimos usar un compensador tipo 3. Así que bueno, acá se dice un poquito de esto. Calculamos el B y el K, están los cálculos. Y ahí sale de vuelta el K, que hemos visto. Sí, que habíamos visto la gráfica, Claro, puesto bastante subir acá. Es 14 y de hecho se puede verificar que da cercano a 14 en el gráfico. A ver si lo puedo llegar rápido. Ahí está el Era 120 grados más o menos. Sí, 120 más o menos por acá, 122. Tipo 3, y bueno, estamos más o menos por esta zona. Vamos de nuevo. Bueno, en base a estos cálculos, acá calculamos la ganancia de compensador. Se calcula, acá calculamos la frecuencia en la que se tienen que encontrar los ceros, en base al K que calculamos recién, y la frecuencia en la que se tienen que encontrar los polos. Están totalmente conectadas estas dos, se calculan en base al mismo K justamente, y acá se calcula una sola vez porque van a ser los dos ceros en el mismo punto y los dos polos en el mismo punto. Acá lo explico un poquito también en el párrafo. Bueno, ahora sí se calcula en base a la frecuencia de cruce y la ganancia esa que habíamos visto antes, y la K, la ganancia del compensador, y nos da 25.261, y presentamos acá la función de transferencia. Podemos ver que tenemos un cero doble y un polo doble, más el polo en el origen. Y bueno, después escribimos en el MATLAB todo esto que acabamos de calcular,
lo volvemos una función de transferencia y lo multiplicamos, como había dicho Largue, al principio con la función de transferencia original de nuestro sistema. Muy bien, acá tenemos tres curvas en el bode. Tenemos la de la fuente back original, que es esta en azul. Tenemos la de compensador solo, que es esta en naranja. Y tenemos la del amarillo. La amarilla digo que es la de los dos sistemas ya unidos. O sea, el sistema compensador. Podemos ver acá, en este punto, que es la frecuencia de cruce, que nuestra magnitud es prácticamente cero. Y nuestra frecuencia, nuestra margen de fase es lo que nosotros queríamos. Está aproximadamente en 120, lo que daría un margen de fase de 60 grados. Así que podemos ver que el sistema fue compensado correctamente. ¿Cómo? No, que se logró, que se logró. Sí, se logró. Acá tenemos la simulación. Esto lo simulamos en el MATLAB en base a la que subió el profesor Ramón Oros. Acá tenemos los componentes parásitos del inductor y el componente parásito del capacitor. Y acá tenemos las dos resistencias de carga, que es un circuito complementario inciso, para que vaya switchando justamente entre cargas, se pueda ver cómo se adapta el voltaje de salida de la fuente. Bueno, acá tenemos el lazo de realimentación, el voltaje de referencia, buffer. Después tenemos acá el compensador. Y acá tenemos el generador de PWM, no sé. Un generador de random. Comparando la tensión continua que corresponde al duty cycle con una tensión rampa, logramos un PWM. Bueno, y se controla el switch. Y acá está la tensión de entrada. Muy bien. Después tenemos acá un poco de las simulaciones de la salida. Esto es un zoom a lo que sería la respuesta del escalón cuando se inicia la fuente. Esto es corriente y esto es tensión sobre la carga. Podemos ver que tiene un pico, un poco de oscilaciones y después se establece. Y lo más interesante es acá, donde vemos cómo va cambiando de carga. Si mal no recuerdo, esta era la de 2,5 y esta es la de 5. Sí, porque es más corriente. Bueno, y vemos que tiene unos pequeños picos que serían exactamente los mismos que estos, acá y acá. Pero bueno, vemos que se estabiliza bastante rápido en lo que sería en cuanto al periodo este que estamos viendo, que es 0.1 segundo. Así que eso, la tensión vemos que es casi constante, tiene un par de piquitos nomás, y la corriente, por supuesto, se va a adaptar porque una carga resistiva, así que va a ser instantáneo el cambio, o casi instantáneo, contando eso. Por otra parte, una compensación que hay que hacer es de una fuente conmutada de tipo back boost, que es un problema de consigna para ver los valores. Ya está cerca. Bueno, acá vemos en las consignas los valores de especificaciones para la fuente. Tenemos una tensión de entrada de 12 volts directa, una tensión de salida de 40, y cada uno de los valores de impedancia y de capacitancia, una frecuencia de conmutación de 240 kHz y una de cruce propuesta de 24 kHz. Con estos valores de capacitancia e inductancia, volvemos nuevamente, al igual que en la fuente back, se cargaron estos valores en MATLAB y se realizaba el cálculo de la función de transferencia y se obteniendo la siguiente función de transferencia, como vemos aquí. Con esto se realiza el gráfico el diagrama de Bode a lazo abierto de esta fuente y se obtuvo el siguiente gráfico de frecuencia, donde debido al cero ubicado en el semiplano derecho que tiene este tipo de fuentes, lo hace un sistema prácticamente inestable. Por ende, fue necesario realizar la compensación utilizando la herramienta MATLAB PI de Tanner, debido a que no era posible realizar la compensación con otro tipo de compensadores, como ven con la fuente back. Entonces, a partir de la función de transferencia que tenemos en nuestra planta, nuestra fuente en este caso, y de la respuesta al escalón, lo que hacemos es variar los parámetros, en este caso los parámetros del campo, como vimos en el marco teórico,
dentro de la herramienta y con esto tenemos los siguientes valores de K, de KP, KD, I y KD. Introducimos estos valores en la función de compensador y luego se realiza la gráfica en diagrama de Bode, pero del sistema al lazo cerrado y compensador. Acá, como vemos, tenemos las tres gráficas. Por un lado, de la fuente back sin compensar. Por otro lado, la fuente compensador en naranja. Y en amarillo, el sistema ya compensado al valor de frecuencia de corte que, debido a lo que ya mencionado, tuvimos que cambiar porque era prácticamente imposible compensar a la frecuencia de cruce propuesta en consignas. Claro, y en este caso quedó casualmente a 1000 radianes, que es un valor estratégico porque en ese punto la función cruza por 0 decibeles antes de llegar a ser inestable, porque todavía no cruza por los 180 grados, o sea, tiene un margen de fase todavía aceptable, por lo tanto, la respuesta en temporal sigue siendo óptima. Y bueno, y por último, también se realizó la simulación de MATLAB de la fuente BACBoost. En este caso, bueno, es muy similar a la fuente BAC, solo que se le ha agregado duty cycle inicial. Y tenemos acá también en el lazo de cierre, tenemos un inversor, y este inversor es necesario para realizar el lazo, debido a que la fuente BACBoost devuelve a la salida una señal, una tensión invertida con respecto a la entrada, entonces sí o sí hay que invertir para hacer la comparación. Y acá tenemos tanto la corriente como la tensión de salida, la respuesta al escalón, se tiene que estabilizar en menos 40 voltios, y vemos que lo hace en un tiempo bastante aceptable. El ripple disminuye a medida que pasa el tiempo. Y la prueba de switcheo de cargas, switchamos entre 44 ohms y 88 ohms, en este caso cada 100 milisegundos, y la respuesta también es bastante buena, hay muy pocos sobrepicos en la computación de cargas. Y bueno, para concluir el trabajo, lo que podemos decir es que, bueno, fue muy complicado compensar la fuente BACBoost. Esto era debido a su comportamiento de fase no mínima. El 0 en el semiplano derecho complica mucho el diagrama de Bode, es muy complicado llegar al margen de fase deseado, la frecuencia de cruce también queda comprometida. Y bueno, y además, esto ya es más un problema físico que en la simulación no se puede apreciar, pero el problema físico es que la polaridad invertida de la fuente BACBoost también hace mucho más complejo cerrar el lazo. La alimentación. Claro, exacto, porque hay que realizar un compensador que además invierta la señal, y bueno, eso puede ser un poco más complejo y más costoso. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más. No, más que se pudo llegar a realizar la compensación utilizando la herramienta que viene mandando. De uno u otro modo, ya sea diseñando un compensador de cero, como vimos en la parte teórica del cláser, o la herramienta que ofrece el simulador, se pudo llegar a los objetivos que estaban propuestos en los consignas. Ahora vamos a ver un poco sobre el uso que hicimos en MATLAB para realizar la simulación. Bien, por último, bueno, vamos a mostrar cómo funciona la simulación de la fuente BAC en este caso. Simulamos la fuente BAC porque esta es la que realizamos con el compensador tipo 3. Y ahí corre... tengo que poner esto, claro. Y bueno, acá tenemos la respuesta temporal. Tensión abajo, corriente arriba. Exacto.
Y bueno, y sí, en este caso no se nota, pero si nosotros agrandásemos el tiempo del scope, veríamos las computaciones. Lo que pasa es que no llegamos a ese punto en el scope, pero acá está el computador de cargas que está implementado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver, profe. Saludos. Saludos. No, profe. Chao.